Presentar a Pedro Pablo García May y voy a leer la descripción que ha puesto en su perfil de LinkedIn, si me das permiso, Pedro. Sí, dale. Pedro Pablo. Oye, normalmente yo siempre te llamo Pedro Pablo, pero no sé si te llaman Pedro o Pablo, o los dos. Debe ser una de las 6 o 7 personas en el mundo que me llama Pedro Pablo, porque no sé qué dificultad tiene el nombre que nadie me llama así. Normalmente me llaman Pedro o Pablo, a veces me llaman Juan Pablo, a veces Juan Pedro, pero digo, no, vosotros acordaos de Juan Sebastián Gaviota. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Juan Sebastián Gaviota? Pedro Pablo Gaviota. Pues yo soy igual, pero sin Gaviota. El problema es que como la gente cada vez lee menos, pues no han leído Salvador Gaviota y no saben. Yo tengo libros, pero te he de reconocer que empecé alguno y era como, no era mi momento. No era el momento. Pues no. Leo cosas peores, pero o más complejas, pero no sé. No. Pedro Pablo, pero vamos, llámame como quieras. Me han llamado de muchas maneras. Soy como Gandalf el Gris. Bueno, a ver, según tu perfil en LinkedIn, dices, como doctor Jekyll, soy licenciado en periodismo de la UCM y acumulo 40 años de experiencia en la profesión, donde he trabajado para medios escritos, audiovisuales y online. También he tenido oportunidad de dar clases a colegas más jóvenes como profesor de máster y he presentado o moderado innumerables foros y mesas redondas. En la actualidad soy jefe de sección en el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia, MAC, de la agencia EFE y colaboro en EFE Verde. Como Mr. Hyde, escribo desde siempre y he publicado 20 y tantos libros entre novelas, antologías de relatos, ensayos y divulgación en distintas editoriales: Planeta, Bronce, Redbook, Del Prado, Sportula, Alberto Santos, etc. Además de ganar diversos premios literarios. También dibujo y publico viñetas, buceo, practico artes marciales, visto un clit con cierto estilo. Monto a caballo, filósofo o filósofas sobre la inmortalidad. Filósofo sobre la inmortalidad porque soy inmortal. Vale, muy bien, eso me lo vas a tener que contar. Y conduzco trineos de perros en la nieve, entre otras cosas. Bien, esto yo creo que lo voy a hacer luego más tranquilamente, ¿vale? Bienvenido, Pedro Pablo, aquí al gabinete de prensa de Boakix Te Cuenta, donde me gustaría hacerte una serie de preguntas para que sobre todo se entienda que no es tan difícil llegar a los medios de comunicación y que además es muy necesario llegar a los medios de comunicación. No sé cómo ves tú eso. Así es, pregunta lo que quieras que ya te contestaré lo que me parezca. Pero vamos, en principio sí, se puede llegar a los medios de comunicación de distintas maneras, pero esto es como todo, hay que saber llegar a los medios de comunicación. Que como vivimos en la era del narcisismo, todo el mundo cree que lo que hace es súper importante, que lo ha hecho él o ella por primera vez y que todo el mundo debería prestarle atención. Entonces, cuando no consigue esa atención, se enfada. Se mosquea con todo el mundo y dice, los medios están manipulados, que no digo yo que no, tampoco digo que sí, pero sí hay maneras de llegar a los medios de comunicación si uno tiene una historia interesante que contar y si sabe cómo acceder a ellos. Ahí está el kit. Bueno, pues te voy a hacer una serie de preguntitas y según también lo que me vayas respondiendo, porque yo ya te he preparado y te he enviado estas preguntas, pero estoy segura que te voy a hacer alguna más. No te preocupes porque es que no me ha dado tiempo de mirarlas. Vale, no te has preparado nada, perfecto. Llevamos unos días, llevamos unos meses, llevamos unos años con el tema de la información, pero los últimos meses, el respiro del verano, que afortunadamente me pude tomar esas semanitas de vacaciones, pero a la vuelta veo que está todo igual de revolucionado o más que lo estaba justo antes de irme. Es tremenda la cantidad que pasan todos los días y que tenemos que contar, claro. Sí, no, está muy intenso todo. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Cuando alguien te contacta, Pedro Pablo, ya sea por email o por teléfono, en realidad, ¿cómo prefieres tú que te contacten para contarte su proyecto, su historia, su producto, lo que sea? Bueno, hay dos maneras para contactar básicas, ¿no? Una es el correo electrónico, que
yo es lo que prefiero porque como ando siempre muy liado y de un lado para otro y metido en 156 cosas a la vez, bueno, no voy a exagerar, en 98 cosas a la vez, me resulta más sencillo para organizarme yo. Si tengo ahí en el correo electrónico todo e ir contestando en función de prioridades. También hay gente que me contacta por teléfono, pero el teléfono lo prefiero exclusivamente para gente que ya conozco, que tengo una confianza y que sé que me van a contar algo que a mí me va a interesar de entrada. En el correo electrónico incluyo también el WhatsApp. Mucha gente que también me escribe por WhatsApp, lo prefiero. Y de hecho, yo cuando hablo con alguien para pedir una entrevista o para una información o para cualquier cosa, también mi método de acercarme a la persona es por correo electrónico o incluso por WhatsApp, pero con ánimo de no ser especialmente invasivo. Llevamos todos una vida muy acelerada, tenemos muchas tareas encima de la mesa y hay que tener paciencia a veces cuando te quieres acercar a alguien para preguntarle, ¿no? Exacto. Con todo lo que te llega cada día, ¿te ayuda a que alguien sea constante para no perderte en ese mar de información? O sea, me refiero, imagínate que hay un evento y que te envíen un email una vez a la semana para recordarte que ese evento va a acontecer dentro de un mes o 2 meses. ¿Eso te ayuda? Sí, bueno, esto es como todo. Eso yo siempre me acuerdo, hay una de mis frases favoritas, que es una de las frases que estaban en el templo de Delfos, de la antigua Grecia, que decían, de nada, demasiado. Entonces, ni mucho ni poco. O sea, no me mandes un email y esperes que te vaya a contestar, porque a lo mejor me pillas que tengo tiempo para contestarte y te contesto, o a lo mejor es un día terrible y se queda sepultado debajo de las docenas de emails que recibo todos los días del correo personal, más luego el correo general de nuestra dirección. Pero tampoco me mandes un correo todos los días, porque es que voy a decir, esta persona es una pesada y paso de ella. O sea, ya, pero porque me está tocando las narices, ¿no? Entonces, yo la forma que prefiero es, bueno, me mandas un correo con la historia. ¿No te he contestado en un día? Bueno, pues me mandas un recordatorio al día siguiente. ¿No te he contestado al día siguiente? Me lo mandas al tercer día. Si el tercer día ya no te he contestado, es que probablemente no te voy a contestar porque la historia creo que no merece la pena, porque no puedo, por la razón que sea. Yo tengo a gala contestar prácticamente incluso los correos que no son para mí. De hecho, nos llegan muchos mensajes a la agencia ofreciendo temas y, bueno, yo sé que también la vida de los gabinetes de prensa es complicada y yo normalmente suelo contestar, si no es para mí, digo, mira, yo estos temas en nuestra relación no los tratamos, contacta con los compañeros en, pum, tal correo. Normalmente suelo contestar a todos y la primera vez que hice esto me hizo mucha gracia porque recibí una contrarrespuesta del otro lado, una chiquita de una gabinete de prensa casi emocionada, se leía entre líneas la emoción diciendo, ¡ay, por Dios, alguien que me contesta! Porque claro, estaba escribiendo a varias personas y no le contestaba a nadie. Bueno, yo entiendo que si alguien tiene algo interesante realmente entre manos y yo veo que es interesante, pero que no lo puedo tratar porque no es mi tema, no está en mi redacción o por la razón que sea, pues siempre intento redirigirla a otro compañero o a otra redacción donde puede probar suerte en un momento dado. Perfecto. Y más allá de tu rutina, ¿qué hace que una historia te toque y pienses, esto merece la pena ser contado? Pues yo me dedico a la información ahora mismo ambiental y científica. Entonces, hay una cosa que, bueno, también normalmente tutelo a los becarios que ellos plantean sus dudas, plantean sus posibilidades. Oye, que me gustaría hacer un reportaje de tal y cual. Y hay una cosa que ellos siempre quieren tener, pero que no tienen y no van a tener en mucho tiempo, y que es en lo que yo me baso para tomar decisiones normalmente, y son años. Es experiencia. O sea, yo tengo unos cuantos años ya recorridos en la profesión, en esta vida. Y bueno, sé de qué hemos hablado, de qué han hablado otros medios, de qué se ha hablado en otras temporadas. Entonces, no me cuesta demasiado seleccionar y decir, bueno, esta historia interesa, esta no.
esto está ya muy visto, esto que están contando aquí es un cuento macabeo para hacer publicidad o greenwashing o lo que sea. Lo detecto rápido, pero porque tengo esa experiencia. Llevo esos años encima y entonces, claro, me dice gente joven, ¿no? Más joven que yo, y me dice, oye, claro, es que este tema yo creo que es interesante, podríamos hacerlo. Y le dices, no, porque esto está ya más que manido o porque lo que están haciendo es vender una burra que ya se demostró que no era así. Y yo, ¿cómo lo sabes? Digo, es que no, la única manera de Los saberlo es años. los años, que lo siento, yo no he ideado este sistema. Y entonces, al final, me muevo sobre todo en función de mi experiencia. Lo que me dice que este tema puede ser, o el otro, puede ser digno de ser publicado o de que le prestes una especial atención, porque hay muchas maneras de publicar, muchas maneras de hablar de las cosas. Puedes hacer simplemente una notita, o puedes hacer un reportaje, o puedes hacer una entrevista en profundidad, hay muchas maneras de tratar las cosas. Y lamentablemente con las políticas absurdas que se han seguido en el periodismo, bueno, y en general en el mundo laboral en este país en los últimos años, hay como una tendencia a eliminar profesionales con años para sustituirlos por profesionales más jóvenes que son mucho más baratos, pero sin que se produzca lo que yo por lo menos sí pude vivir todavía cuando yo empezaba en esta profesión, que era te juntabas, los más jóvenes con los mayores, te juntabas y entonces había un trasvase de técnicas y de cómo tratar la información que hoy es más difícil de encontrar. O sea, hay muchas veces que llegan profesionales jóvenes al tema y no saben muy bien por dónde tirar, porque no tienen un tutor, pongo tutor entre comillas, o sea, no es que te vayas a ocupar de ellos, pero no tienen a alguien a quien consultar y decir, oye, ¿por dónde tiro? Tienen simplemente un jefe que está igual de agobiado o más que ellos, porque le agobian los de arriba y diciendo, me da igual cómo lo saques, pero lo sacas. Y luego, claro, como hemos visto tantas películas de periodistas, donde en lugar de periodistas parecen detectives privados, pues la gente tiene una idea un poco extraña de esta profesión cuando empieza. Eso es verdad. Eso sí que es verdad. Pero bueno, eso también tiene, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Con la gente joven, porque también el periodismo puede traer otras miradas que antes no se han hecho, ¿no? Entonces, sí, en bueno. ese sentido, sí. En ese sentido, por ejemplo, el periodismo ambiental es bastante jovencito, es de los más jóvenes. Yo cuando empezaba en esto, no en la profesión, en el tema de periodismo ambiental, que empecé hace como 10 o 12 años a especializarme en esto, de los 40 y pico, casi 41 que llevo trabajando como periodista, yo iba a las reuniones de previsiones de la mañana y era, a ver qué cuentan los de los pajaritos, a ver qué cuentan los de los pajaritos. Eran como, o sea, los mismos compañeros de tribunales, de deportes, de política, sobre todo, de política, te miraban así por encima del hombro como diciendo, esto es lo que cuentas. Y sin embargo, hoy todo el tema verde pues es un tema transversal que afecta a muchas cosas. Se habla de agua, se habla de bosques, se habla de fenómenos meteorológicos extremos, se habla de energías renovables, se habla de muchas cosas, os afecta a un montón de cosas en el mundo. Ya ves. Ya ves que sí nos afectan. ¿Te ha pasado alguna vez que una propuesta a ti te encanta personalmente y te parece súper necesaria que se sepa, pero donde trabajas, tu medio, no te permite publicarla por sus propias normas o líneas editoriales? Bueno, alguna vez he sufrido la famosa censura que supuestamente no existe desde 1975. Sí, alguna vez he sufrido la famosa censura, no voy a decir nombre ni nada, evidentemente, pero obedece a dos razones. Una, a la cerrazón o al fanatismo político particular de un jefe que hayas podido tener, que es de un partido político X, y entonces estos temas pues los tiene, bueno, estos o cualquiera otro, los tiene así como diciendo, de esto no vamos a hablar. Y por otro lado, con algunos asuntos sobre los cuales la población española, como la población mundial en general, está bastante mal informada. Y en esto hay que hacer bastante autocrítica de los medios de comunicación y creen que las cosas son de una manera que no son exactamente como son. Y aunque luego pasen los años y resulta que salga a la luz que las cosas no eran como te habían dicho, eso como que se ha quedado instalado ahí abajo en
el cerebro reptil este que tenemos dentro de la cabeza. Ujú. Y, bueno, pues surge el fenómeno ese famoso de la disonancia cognitiva, ¿no? Y el no querer aceptar que una cosa que tú has creído y has defendido durante mucho tiempo, pues resulta que no era así. Entonces, a veces me he encontrado con... Sí, ahora estamos además en una época así, ¿eh? No quiero hablar de nada, pero bueno, hemos vivido hace muy pocos años un fenómeno muy particular con el tema de la salud, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, sin entrar en esas profundidades, sí es verdad que hay veces que tú mismo te das cuenta que dices, esto, o sea, ya tienes que aplicar la autocensura porque sabes que no te lo van a pasar. O utilizar un poco el ingenio y darle la vuelta para contarlo, como he hecho algunas veces con otros temas que tampoco voy a contar, pero con algunas informaciones que en teoría no se podía hablar de eso, o ¿qué estás diciendo? Eso son tonterías y tal, pero depende de cómo lo presentes, y ahí también hay un factor que es la experiencia, depende de cómo lo presentes, pues puede dar el pego y ahí va la información en un momento dado, ¿no? Y ya no puedo contarte más porque tendría que matarte y sería lamentable. No, 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 que tenemos mucho que hacer todavía, Pedro Pablo. Cuando lees mensajes o notas de prensa, ¿qué cosas te hacen desconectar enseguida y qué cosas, en cambio, te invitan a seguir leyendo? Bueno, una cosa que me mosquea mucho, según recibo un correo, por ejemplo, es el exceso de amabilidad, cercanía con una persona a la que no le he visto ni la cara y que seguramente no la tiene ni en el correo, ¿no? Que no, yo en mis correos pongo mi cara, pero entonces, hola Pedro Pablo, ¿cómo estás? No sé qué, tal cual. Digo, paso, o sea, no termino de leer el correo. Yo soy una persona muy afable, o sea, que tú me conoces, que yo soy amable, Sí. hablo con todo el mundo y tal. Pero eso de que me traten así de como, ¿qué tal? Mira, Me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasa lo mismo. debe ser el de Hamburgo, no sé, pero vamos, Debe de ser. no, o sea, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y luego nos tratamos de tú. Si yo desde el minuto uno hablo de Lo que pasa es tú, que eso es otra cultura. sí, Es supongo gente que con sí. otra, eso es gente con otra cultura. A mí me pasa lo mismo. Cuando no me conocen y me llaman cielo, corazón, reina, mi amor, Eso, cariño, es como directamente como que me sale una capa y me enfrío. sí, exactamente, y lo has definido perfectamente. Pues así estoy yo también. Vamos, no me llaman todas esas cosas, pero algo parecido. El- eso de entrada ya me frena mucho. Luego el tono del ofrecimiento, en el sentido de que parece que te están vendiendo un coche y es tu oportunidad, cómpralo ahora porque no lo tiene más Ya, nadie. ya. Modelo, tengo una exclusiva impresionante y entonces te la quiero ofrecer. Luego la información no vale nada, pero claro, tú ves exclusiva y dices, bueno, a ver, exclusiva, a ver qué exclusiva es. Pues exclusiva, según hemos podido saber, hoy es jueves. Vale, bonita exclusiva, estupenda. Pues nada, es que tengo muchas exclusivas ya, cuéntaselas a otro medio que a lo mejor las necesita más que yo. Eso me revienta mucho. Los textos que son corta y pega del estilo currículums. Ahora ves un currículum Ujú, y son todos iguales. Que, ujú. bueno, no sé, yo no me dedico a seleccionar personal, pero no sé, me gustaría ver de vez en cuando mandan currículos, me gustaría ver uno diferente, solo que fuera una cosa atractiva y tal. Y hay muchos correos que parece que es que son corta y pega del mismo, vendiendo la película. Insisto, luego yo suelo contestar a la mayoría de los correos, incluso a los de la gente que me llama, como dices tú, cariño o cielo, si no estoy en un día malo. O sea, hasta eso suelo contestar y decirle, mira, no me Sí, interesa sí. lo que sea. Pero eso ya me tira mucho para atrás. O sea, yo entiendo que estamos en la cultura española del colegueo, pero yo colegueo con mis colegas. Exacto, No con exacto. otros. Es que hay que saber estar, hay que saber estar y con quién y de qué modo comunicar, evidentemente. Luego, lo que estás diciendo, estos correos de corta y pega, a veces vienen de gabinetes de prensa, ¿no? Porque es como que deben de estar enviando un poco el mismo, la misma fórmula, ¿no? Bueno, hasta el punto de que yo he recibido correos destinados a otra persona. Querida fulanita de tal agencia o querida menganita de tal periódico. Y claro, leo el correo y digo,
contesto y digo, creo que te has equivocado de correo, me lo has mandado a mí y tal. Ay, perdona, es que es el mismo correo que le estoy mandando a todo el mundo, pero no he puesto tu encabezamiento. En ese caso yo hubiera dicho, ay, sí, perdona, sí, disculpa que me he equivocado de correo, porque decirme que es el mismo correo que estoy mandando a todo el mundo, pero he puesto tu encabezamiento es como decirme, bueno, estoy aquí a ver si cuelo, a ver si cuela lo que te mando, igual que a ver si cuela en otro medio. O sea, tú mismo te estás quitando importancia a la información. Sí, no, y aparte estás demostrando que no estás actualizando tu base de datos, que eso es importante, sí. Deja mucho que desear. ¿Qué tiene una propuesta que hace que digas, esto lo quiero compartir con mis lectores u oyentes? Más o menos ya me has contestado, pero dime algo que es, a lo mejor actualmente, Pedro Pablo, que digas, quiero leer una propuesta de estas y me encantaría entrevistarla, o a lo mejor ya la has leído y te gustaría poder entrevistarlo o sacarlo o ayudar a que salga. Pues básicamente la historia. O sea, yo cuando voy al cine, yo no voy a ver a grandes actores, ¡ay, qué bien está Leonardo DiCaprio! ¡Ay, la otra! Fíjate que está fenomenal. Me da igual, es que como si es fulanito el de los palotes. ¿Qué fotografía más bonita? ¿Qué ritmo? Que no, yo quiero una historia, quiero que me cuentes una historia, si es posible una historia que no conozca. Y ese es el problema de la experiencia, que ya conoces casi todas, no todas, pero casi todas las historias. Si quieres algo que te sorprenda, ¿no? Claro, yo estoy buscando, o si no me sorprende porque conozco otras variantes, por lo menos que sea algo que pueda llegar al corazón de la gente. No solamente no al miedo. Yo he tenido jefes que me han dicho, hay que sacar esto porque no sé qué, por un fenómeno que vamos a morir todos. Digo, pero qué manía tenéis de meterle miedo a la gente. No, hay que vender historias y con el miedo se vende. Digo, si es que se pueden vender muchas historias sin necesidad de meter miedo. Estamos saturados de miedo, Pedro Pablo. Estamos saturados por todos lados. Claro, claro. Entonces, yo estoy buscando esas historias que lleguen a la gente, historias informativas y por la naturaleza de la información, por lo tanto, noticiosas, nuevas, cosas nuevas que se estén haciendo o que sean emocionales o que lleguen, o sea, tampoco quiero historias lacrimógenas, o sea, típico rollo victimista no. Mucha gente vive del victimismo y es un error, y empezando para los que se hacen las víctimas, porque eso tiene consecuencias a nivel psicológico que la gente desconoce. Pero lo que me interesa es la historia, por resumirlo en una frase. Muy bien. ¿Qué peso tiene para ti que una propuesta te llegue a través de un gabinete de prensa o de alguien de confianza frente a recibirla de un completo desconocido o desconocida? Pues hombre, lógicamente si me llega de alguien que ya conozco, entiendo que la propuesta en sí merece la pena. La miro más rápido. O sea, básicamente es pasar un filtro. Ya nos conocemos de veces anteriores, ya hemos trabajado con algunas cosas, con otras informaciones o con lo que sea, pues tiendo lógicamente a darle prioridad. Porque muchas veces al final haces amigos o no sé si amigos, pero conocidos, colegas en los medios y tiendes a darle una confianza a esa persona porque te conoce, tú la conoces y sabe los temas que te interesan y no te va a proponer una tontería. Te propone algo que cree que te va a interesar. Otra cosa es que luego tú tengas sitio para meter eso, ¿sabes? Que digas, porque yo hay muchas cosas, todos los días se me quedan, como se decía antes, se me quedan en el tintero un montón de cosas. Todos los santos días se me quedan un montón de cosas, pero es que hay un límite también material a la cantidad de información que puede manejarse y que se puede publicar. Claro. Y eso que la agencia es un grifo abierto, porque están saliendo noticias una detrás de otra. Bueno, a lo que viene lo de la pregunta, creo que llega un momento que acabas teniendo una relación de retroalimentación, ¿no? Con la gente que ya, y sabes además que cuando alguien ya te envía algo, oye, Pedro Pablo, esto a ti te interesa, ¿no? Entonces es como, ostras, vale, ¿no? Y igualmente, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que hay incluso periodistas que a lo mejor yo no tengo nada en ese momento, pero dicen, vea, tengo un hueco que no sé con qué llenarlo. ¿Tienes, qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Y entonces es como, ¿has hablado con tal persona? Fíjate, pues hay un proyecto que no sé qué, ¿sabes? Aunque no
no me hayan contratado a mí, pero me voy enterando de cosas, ¿no? Entonces directamente consigo tal, ¡boom!, se lo doy, ¿no? Entonces, Bueno, es que una de las cosas más bonitas de este oficio, de las pocas cosas bonitas que le quedan, es que es muy humano, en el sentido de que tú te haces periodista, yo creo, vamos, que nos hacemos periodistas por la curiosidad, por saber cómo funcionan las cosas, por qué fulanito dice esto, por qué menganito actúa de la otra manera. Y la curiosidad, yo creo que es, o sea, tú si no eres curioso, no eres un ser humano, eres un mueble que está ahí y sobrevives como puedes. Y el periodismo es un oficio para curiosos. Entonces, ahí está. sí. Bueno, casi te has adelantado una de las preguntas que te iba a hacer. Te voy a hacer otra más. Según tu experiencia, ¿cuál es el mejor momento para recibir una nota de prensa sobre un evento? ¿Con bastante antelación o más cerca de la fecha del evento? Yo, para eso, ahí lo tengo muy, muy claro. O sea, lo ideal para mí es que me escriban a lo mejor, pues mira, hoy, esta misma tarde, hay un foro la semana que viene y entonces me han mandado el correo, pues eso, con unos días de antelación, casi una semana de antelación. Y sé que me van a estar dando la brasa durante los próximos días también, pero para mí lo ideal es saberlo con antelación de 4 o 5 días, una semana, no más, porque la agenda se llena enseguida, y luego un recordatorio a lo mejor el día anterior, ¿sabes? Un recordatorio de vas a organizar, yo qué sé, la charla del día con el profesor Fulanítez, que es un experto en inteligencia artificial. Y entonces me mandas el correo una semana antes diciendo vamos a estar en el Ateneo haciendo no sé qué a las 7 de la tarde, no sé cuándo, muy bien. Yo lo meto en mi agenda y el día anterior dices, te recuerdo que mañana a las 7 tal, y digo, sí. Entonces, como yo ya lo tengo agendado, seguramente lo voy a ver, porque todos los días vemos las agendas, bueno, y a veces vemos las agendas con más antelación, pero no viene mal que lo recuerde, simplemente porque estás a tantas cosas en la redacción que aunque lo sepas, es fácil que se te vaya de la cabeza en un momento. Entonces, lo ideal es esa combinación para mí, una semana antes o 5 días antes y el día anterior un recordatorio. Eso sobre todo porque tú haces más radio, ¿no? Que otro medio. Bueno, yo Online. la mayor parte de mi vida la he dedicado a la radio, pero en la actualidad trabajo más en lo que es la agencia de noticias, o sea, bueno, más que en redacción, que también en edición de información. Entonces, escritas, quiero decir. Aunque también hago radio y también he hecho cosas televisivas y tal, pero sobre todo trabajo con cosas escritas, editando a gente o editando mis propias cosas, lo que sea. Pero creo que eso se puede extender a todos los medios. O sea, lo que no puedes hacer es como me hizo una vez, como me han hecho 150 veces. Es el día del elefante. Y entonces, oye, No pienses en el elefante. exacto, a las 3 de la tarde del día del elefante te dicen, hoy es el día del elefante, con tal motivo te ofrecemos a fulanito para que hables con él y no sé qué tal. Dices, el día del elefante lo tengo hecho desde hace 4 o 5 días y ya está enlatado, lo que nosotros llamamos un enlatado, porque hay días, bueno, el día del elefante a lo mejor es un poco, pero el día del cambio climático, el día del medio ambiente, por ejemplo, en junio, ¿no? Es que antes se llamaba cambio climático, ahora es medio ambiente, va cambiando. Bueno, es que como ahora todo es cambio climático, pero bueno, claro. igual. El día del medio ambiente. Pues el día del medio ambiente nosotros ya tenemos previsto, o sea, que es un día capital en la agenda, entonces ya tenemos previsto que si la entrevista, que en fulanito, que si el reportaje de no sé qué, que si las fotos de no sé cuántos. Y eso se ha ido preparando con tiempo. Claro. Entonces, si el mismo día 5 de junio me escribes diciendo, oye, con motivo del día 5 de junio, y además a veces te dicen, ¿a que no sabes que el 5 de junio es el día del medio ambiente? Digo, no, por eso trabajo en medio ambiente, no te digo. Pero eso también me molesta de los correos, ¿sabes? Cuando te dicen, seguramente no sabías. Están fuera de contexto. ¿Sabes? Y te dicen, seguramente no sabías que según un estudio pasa esto. Digo, sí lo sé porque ese estudio lo publicamos nosotros. Que eso en la agencia nos pasa mucho con los medios de comunicación generalistas, que publicamos informaciones y hay medios que no las sacan en ese momento y 2 o 3 días después las publican
Mm, Y entonces nos dice, que el país ha sacado no sé qué, el mundo ha sacado no sé cuántos, el ABC ha sacado. Digo, ya, pues es lo que sacamos hace 2 días. No, pues habrá claro, que hacer algo. Digo, pues es que ya lo hemos imposible. sacado. Ya, claro, no. Y normalmente, claro, además desde la agencia EFE muchas veces está todo antes. Es una Pero, de las servidumbres de la agencia en un mm, momento. sí. Sí. A Venga, ver, va. ¿recuerdas algún proyecto pequeño que sin apenas recursos haya conseguido hacerse un hueco en medios y a partir de ahí también en la sociedad? Bueno, ¿Recuerdas algo? sí, había una empresa que se llamaba Wakix hace un tiempo que fue poco a poco ahí metiendo tal. Cuña. Sí, cuña, cuña. A ver, hay 2 tipos de proyectos. Proyectos grandes, que están impulsados por gobiernos o por grandes agencias o por grandes intereses, que esos desembarcan así, ¡pum!, al burro en el mundo, sean buenos o malos, porque pasa de mucho dinero. Mm, Pero los proyectos que duran al final son los pequeñitos que van creciendo poco a poco. exacto. Entonces, yo me acuerdo, ya que me estás diciendo esto, pues mira, estoy recordando ahora el festival este de cine, la AUF, el Another Way Film Festival, este de Madrid, que Ujú, empezó hace unos pocos años, tampoco hace tantos años, y desde el minuto uno, cuando contactaron con nosotros, bueno, pues al principio se presentaron, el primer año se presentaron unas pocas películas, porque era un festival de cine del tercer sector, ¿no? Pues, hablando de medio ambiente, pero también de temas sociales y de mejora del ser humano en general. Y cuando desembarcaron, pues publicamos, claro, el tema. Hemos ido haciendo el seguimiento a lo largo de los años y ahora mismo es un festival, no voy a decir el más potente, pero sí es un festival potente en Madrid, anual, que se celebra en octubre, creo recordar, sí, me parece que es en octubre, ujú. y tiene películas de todo el mundo. Y lleva muy pocos años en realidad este festival. Lo que quiero decir es que si tú empiezas con un proyecto pequeñito, al final, y también aquí estoy hablando de mi propia experiencia, al final lo que vale es la perseverancia. Exacto. Hablaba uno de mis ídolos de juventud, Stan Lee, el guionista de tantos cómics Marvel, dijo en una ocasión en una de sus charlas que el éxito era un 1% talento, otro 1% suerte, otro 1% creo recordar que era influencias o padrinos y un 97% perseverancia. Sí, O sí, sea, sí, total. tiene que estar ahí, pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, hasta que salga. Lo que pasa es que vivimos hoy día en la época de la inmediatez, todo el mundo está loco porque quiere las cosas ya, ahora mismo, Mm, y no puede ser. El otro día estaba hablando con una joven empresaria que trabaja tema del arte y tal, y me decía, nos hicimos unas fotos para nuestros productos con unas fotógrafas que, bueno, no estaban mal y tal, nos hicieron las fotos y empezaron a darnos la brasa que, oye, ¿por qué no publicáis nuestras fotos en vuestras redes sociales que ya habéis lanzado de los productos que hacen, artísticos que hacían, ¿no? Y, y dice, ¿por qué no publicáis las fotos? Y claro, ¿y cómo le explicas a esta persona, que era una persona jovencita, que nosotros tenemos esos productos para toda la temporada? No podemos tirar todas las fotos el primer día. Porque claro, ellas querían que sacaran sus fotos para mencionarlas y por eso, porque vivimos en la época de la inmediatez y todo el mundo quiere las cosas ya y no sí, un funciona. estilo influencers, ¿no? Sí, no funciona así. La vida es como, que ahora me voy a poner en plan Forrest Gump. La vida es tirar la semilla, pero es que esa semilla no se convierte en un árbol al día siguiente. Que esa semilla Claro. hay que regarla, hay que cuidarla, hay que, cuando sale el arbolito y tal, Mm. un día pues conseguirá que dé sus frutos, pero no es de un día para otro. Y la gente está obsesionada con sacar las cosas de un día para otro. No funciona así, nunca ha funcionado así y nunca va a funcionar así por mucha inteligencia artificial o muchas tonterías tecnológicas que inventen. O sea, Bueno, y ni siquiera con la inteligencia artificial es tan así como nos están vendiendo todo el rato, ¿eh? ¿no Pero viste bueno. lo de la empresa británica esa que descubrieron que su inteligencia artificial era 1.000 hindúes trabajando en Ah, Bombay? no, no me enteré. Era una empresa tecnológica que había desarrollado una inteligencia artificial y descubrieron que eran pues, 1.000 señores que tenían ahí subcontratados en la India que respondían a las preguntas de la gente manualmente. Y dices, ¿será el resto del chat GPT será igual? ¿O nos estarán tomando el pelo con la inteligencia artificial? Interesante.
Interesante. ¿Alguna Dime. vez te has sorprendido por la forma en que alguien consiguió llegar hasta ti para que le prestaras atención? Cuéntame la historia que más te haya sorprendido o la que más te hayas dicho, por Dios, es que me pasó esto La o historia, no me digas que nunca te ha pasado nada. creo que esta pregunta la voy a dejar, paso palabra. ¿En Paso serio? palabra porque en realidad no se me ha acercado nadie así que yo recuerde ahora mismo O en que te haya plan. incomodado muchísimo. No, Porque porque hay sí. muchas veces, Pedro Pablo, hay muchas veces que de repente te conocen y dicen, y por alguna razón dicen, ay, pues me resulta súper interesante, tú trabajas en la agencia F, ay, pues mira, yo no sé qué y conozco a no sé quién y tal, y te voy a contar toda. A mí me lo han hecho un montón de veces y yo no trabajo en la agencia F. Debo ser una persona muy aburrida porque no recuerdo lo que sí, situaciones de incomodidad en ese sentido sí tengo porque mi memoria solamente tiene 512 de RAM y aunque es que la tengo muy llena ya, la tengo muy llena. Entonces, y como no encuentro dónde está el enganche para meter un USB, pues me cuesta a veces retener nombres. Caras sí, me quedo con todas las caras, pero los nombres me cuesta mucho a veces recordarlos. Y me ha pasado con gente, hombre, pero ¿cómo estás? No sé qué tal. Y yo, hombre, compadre, ¿qué tal? Y ¿Cómo te irse llamabas? la persona y no, yo soy muy respetuoso. Yo como si le conociera toda la vida, sobre todo cuando me dicen mi nombre, porque si se acuerdan de mi nombre, yo debería acordarme del suyo, pero no me acuerdo. Pero no porque no quiera ni haga de menos, sino Ya, porque ya. tengo la cabeza llena de cosas. Y tengo un compañero en la agencia que se vuelve roco y se tira por los suelos y se ríe, se ríe todo de mí. Y cuando la persona se ha ido, dice, ¿qué? Otro que no sabes quién era, ¿no? Digo, la cara me suena, pero no. Digo, este era fulanito, que tal, que no sé qué, y trabajó en no sé dónde, y le conoces, porque es un compañero con el que llevo muchísimos años currando. Y él sí tiene una libretita negra en la cabeza, pero esas son las situaciones incómodas con las que me he encontrado. Lo que pasa es que, bueno, al final vuelvo a lo del principio, a la experiencia. Si tú tratas con amabilidad a la gente y eres un poco listo y preguntas, ¿cómo te va? Y no sé qué. Bueno, y esos proyectos que tenías, al final, como todo el mundo está deseando contar su historia, porque todo el mundo quiere hablar y nadie hace caso a los demás, y no encuentran con quién hablar, pues entonces te sueltan todo su rollo y tú dices, era de esto, de lo que lo conocía a este, que no sé cómo se llama, pero era de esto. Y entonces ya puedes opinar o puedes decir o puedes manejarte. Pero vuelvo a lo mismo, la experiencia. La madre de la ciencia. Si un Venga, proyecto nunca ha salido en los medios y está perdido, un proyecto, una historia, un producto, lo que sea, ¿qué primer paso sencillo le recomendarías? pues dependiendo del proyecto, esto es como cuando te presentas una editorial, dependiendo del proyecto, tienes que seleccionar el medio y la sección al que te quieras dirigir. O sea, voy a poner un Ejemplo. ejemplo político para que sea muy fácil de entender. Si tú eres partidario del actual gobierno, pues, y quieres que te publiquen una información criticando a un partido de la oposición, pues va a ser bastante complicado que te lo publiquen en un periódico de una línea política que apoya a los de la oposición. Entonces, lo primero que tienes que escoger, es el medio hacia el cual tú puedas vender tu película. Y luego la sección a la que quieres vender tu película. Por ejemplo, ponte que yo he hecho yo qué sé, voy a vender una película que he hecho sobre las tablas de Daimiel. He hecho una película muy bonita, sacando las tablas de Daimiel, así, que por cierto están súper exuberantes este año en primavera, hemos estado y están fabulosas. Yo ruedo ese vídeo y esa película y a lo mejor donde más me interesa colocarlo es en televisiones. O sea, si me sale la posibilidad de hablar en una radio o hablar en un periódico, pues hablo, pero lo que quiero es que la gente captara a la gente por las imágenes. Pues vale, voy a intentar venderlo a televisiones. Y dentro de las televisiones, dentro de las radios, dentro de los periódicos, hay secciones. No se la mandes al corresponsal de tribunales.
Mándaselo al que esté firmando las informaciones relacionadas con el medio ambiente, que además hoy día con Internet prácticamente hay muchos periodistas que tenemos el correo ahí a la vista, que en un momento dado no es como antes, que llegabas a un periódico y decías, oye, ¿con quién puedo hablar de no sé qué? O está fulanito o está menganito. Ahora no, ahora tú puedes interactuar directamente con el periodista y mandárselo. No tienes ese... O sea, tienes esa facilidad, quiero decir, en un momento dado. Entonces, Vale. seguro que es como todo es en la vida, es concretar, o sea, bajarlo a tierra. Saber apuntar, saber coger la flecha y apuntar en la diana. Claro, y bajarlo a tierra, porque muchas veces tenemos los proyectos en la cabeza que están muy bonitos, en la cabeza no salen muy bien, pero es una fantasía. Eso hay que llevarlo al mundo real y hay que bajarlo. Y eso es lo que le cuesta muchas veces a la gente. Sí, una cosa además también para bajarlo a tierra y saber luego dónde apuntar, a veces es comentarlo con la gente que te rodea, ¿no? Para ver qué interés tiene y qué preguntas hacen y todo eso, ¿no? Sí, Bien. bueno, y si tú te puedes hacer si ya tienes unas capacidades, te puedes preparar incluso una entrevista o unas posibles preguntas que hacer a la hora de ofrecerlo. Digo, mira, te podría hablar de esto y de lo otro. Entonces, a lo mejor la persona que lo recibe dice, vaya tema más rollo. Pero si ya le estás diciendo por dónde le puedes entrar el enfoque, claro, pues igual le facilitas, ¿no? Le llamas más la atención. Sí, bueno, es que a lo mejor, imagínate a ti, llega un día que estás un poco denso o estás con 1000 cosas, si te lo ponen muy fácil, ¿sabes? Para ti es mucho más fácil de decir, venga, lo cojo esto rápidamente, ya sé más o menos por dónde dirigirme, qué preguntas hacerle y ya está. Claro. Es que hay veces que, mira, muchas veces nosotros nos dedicamos, sobre todo en los temas científicos, nos dedicamos muchas veces los periodistas a ser traductores. Nos pasó una vez con un científico español que tampoco voy a nombrar, que acababa de publicar la super investigación atómica de tremenda, no, o sea, no de atómica, es la super investigación. Para darle bombo. Y entonces, claro, se le hizo la entrevista, se publicó y el tío estaba súper indignado. Claro, quedó muy bien, se publicó en muchas partes, pero el tío estaba muy indignado. Llamó, es que claro, es que habéis reducido mi trabajo de 20 años a 600 palabras. Y dices, claro, porque como comprenderás, que tú sepas mucho de temas científicos X y uses una terminología no sé cuántos y hayas hecho no sé cuántos experimentos, a la persona de la calle que a lo mejor está acostumbrada a leer solamente las noticias deportivas, ¿cómo le vas a explicar eso? O sea, tienes que comprimirlo, reducirlo, elaborarlo, tienes que escribir o tienes que hablar o tienes que grabar para todos los públicos, para que cualquier persona que te oiga te entienda. Entonces, por eso hay muy pocos científicos escribiendo. Curiosamente, o publicando ellos mismos sus investigaciones. Curiosamente, los que lo hacen, pues en forma de libros han tenido bastante éxito, porque han comprendido esto, la necesidad de una comunicación real. Sí, la comunicación a la calle, porque al fin y al cabo lo que interesa es que todos acabemos teniendo esa información o ese conocimiento, ¿no? Eso es. Vale. ¿Qué valor tiene para ti la autenticidad en un proyecto o de una historia frente a un discurso muy armado de marketing? Ya sé que más o menos me lo has ido diciendo en la entrevista, pero ahora... Ahora me voy a poner... Me voy a colocar el morrión en la cabeza y te voy a decir, ¿quieres decir de la mercadotecnia? Más o menos. No del marketing. Pero bueno, sí, bueno, evidentemente yo busco las historias originales. O sea, una historia envuelta en celofán, pues ya te está diciendo que está elaborada. O sea, yo no me puedo fiar de una historia que me la envuelven muy bonita, porque eso quiere decir que no sé si lo que hay dentro está envuelto también. O sea, no me están dando el producto original, el producto real. Eso pasa muchas veces con grandes empresas multinacionales y tal, que te venden una película, pues yo qué sé, como esa famosa cadena de petrolera que decidió pintar de verde todas sus estaciones de servicio porque ellos eran muy verdes. Digo, pero vamos a ver. Curiosamente tienen mis iniciales, ¿no? Yo no lo he dicho, pero dices, vamos a ver, que estás vendiendo petróleo.
Sí, sí, Está sí. metiendo petróleo, o sea, pero ¿qué estás haciendo pintándome de verde las estaciones? ¿Qué te crees? ¿Que me voy a creer realmente que tú estás trabajando por el medio ambiente? No, estás haciendo petróleo, o sea, estás haciendo un negocio, estás haciendo dinero, que bueno, pues allá tú con el tema, y además es que el petróleo es imprescindible ahora mismo en la economía tal y como la tenemos, igual el día de mañana no, pero no me intentes vender la burra. Si yo ya sé que es una empresa petrolera. Curiosamente, en los últimos tiempos estamos asistiendo a como un lavado de cara de otras marcas. Ya. Hace poco una marca que tenía un vistoso color rojo y blanco lo ha sustituido el nombre y los colores por una cosa completamente anodina, azul y blanca, que tampoco voy a decir el nombre, pero Eso cualquiera no, que, pues ya me lo dirás off the record porque no sé cuál es. Ahora, Cualquiera que eche gasolina regularmente igual se ha dado cuenta. vale, vale. Pero es todo con el tema este de, ay, no voy a ofender a nadie, ay, voy a ser políticamente correcto, ay, no sé. Ya, Ofende a los que haga falta, ofende a los que haga falta, defiende lo que tú crees, ¿no? exacto, ahí Es que está. lo de los ofendiditos, de verdad, eso sí que me enfada, ¿no? O sea, la gente además que se ofende normalmente suele ser muy narcisista, y muy ignorante, y muy poco tolerante respecto a las opiniones ajenas. ¿Te ofendes porque otra persona tenga otra opinión? ¿Y qué quieres? ¿Que Cuando, vayamos cuando todos igual? realmente, cuando realmente lo único que muchas veces eso nutre mucho, ¿no? Claro, claro, mira, yo tengo Esa es la amigos. evolución, para mí esa es la evolución humana, el que haya diferentes opiniones y nos vamos nutriendo unos a otros y ya llegamos a esa mega opinión o esa mega verdad, ¿no? Y aunque no sean amigos, o sea, conocidos, yo tengo conocidos que van desde un arco, entonces desde una punta del arco hasta la otra punta del arco político, pero desde un extremo hasta el otro extremo. Y Mm, hablo con todos porque nunca sabes quién te va a abrir los ojos. Generalmente tú no sí, vas a aprender algo nuevo si estás hablando solamente con la gente que piensa como tú o que sabe las cosas que tú sabes. Si exacto. quieres conocer algo nuevo, tienes que hablar con gente que esté en otra. Bueno, Pero la eso intolerancia que vivimos ahora mismo, pues frena mm, eso a veces. sí. Eso es. Bueno, eso es que estamos matando la curiosidad, ¿no? Pero hay gente como tú, como yo, que somos muy curiosos. Nada, Sea lo nosotros que sea, nos interesan todos los puntos de vista, todas las opiniones y de todo se saca algo. claro. Tú ya tendrás tu opinión personal y ya dirás, buah, este Claro, claro. colgado, este no sé qué. Pero eso te enriquece como persona, porque te das cuenta de que como decían no sé si eran los griegos o quién decía esto, que la verdad era un diamante con 72 caras. Entonces la gente ve una cara y ya tiene la verdad. No, tienes las 72 partes de la verdad, pero tienes que buscar las otras 71. A Si mí quieres. me gusta más el ejemplo del elefante, o no sé si era el elefante o el burro, ¿no? Que uno está mirando la cabeza del burro y otro está mirando el culo. Y Bueno, yo uno está diciendo la cara que tiene y no, pues tiene una nariz, tiene unos ojos, pues esta es mi verdad. No, pues esta aquí hay una cola, hay esta unos es cachetes. la del elefante, es la historia del elefante de los indios, ¿no? Que los ciegos que ven el elefante y entonces Mm, uno le toca la trompa y dice, no, los elefantes son como las serpientes, porque son alargados. Otro toca las patas y dice, no, los elefantes son como un bosque, porque tienen una exacto, eso. trompa y tal. Otro le toca el cuerpo y dice, no, los elefantes son una pared, porque es que esto no hay quien lo. Y así, Y pues eso. todos dicen la verdad. Sí, un Su trozo. verdad según el lugar en el que están, en el momento en el que están, Mm, y ya está. claro. Sí, sí. ¿Te gustaría que en los medios hubiera más noticias que nos hicieran sonreír e inspirar a una forma de vida más humana y más ética? Pues evidentemente sí. Evidentemente sí, pero está esa verdad inamovible y tremenda y horrorosa de esta profesión, que antes te comentaba que me había pasado con algunos jefes, de que solamente parece noticia lo que es malo. Entonces, lo único que se vende como noticia siendo bueno, pues a lo mejor pues son las noticias relacionadas con la competitividad deportiva, ¿no? Eh, Ujú, sí. pero todo lo que sea malo, vamos, automáticamente vende. Vende porque el ser humano, desgraciadamente, es muy morboso. Nos encantan los cotilleos, nos encantan las historias de terror, nos encanta. Yo creo que en el fondo muchos Homo sapiens que les encanta pasar miedo, porque es una manera de darle una emoción a vidas
tan sosas o tan vacías, que Suele por lo ser así, sí. menos es una emoción que les mueve algo, ¿sabes? Pero yo es que tengo tantas cosas a las que dedicarme que digo, mira, no me contéis más películas de terror. Si ya me he visto desde El Exorcista hasta Viernes 13, me las he visto todas. No ¿Y me, tú no, como, y tú como periodista, si intentas hacer un equilibrio dentro de, de donde tú estás con noticias buenas o eventos que consideres más positivos? ¿Intentas hacer ese equilibrio, aun a pesar de la línea editorial que te digan? siempre que puedo intento colocar algo positivo. Siempre Mm, que puedo que me dejan. Pero ya digo, hay veces que tienes que esquivar así las balas en plan Neo de Matrix, pero siempre que puedo intento colocar. Bueno, y de hecho el programa de radio generalmente, muchas veces cuando contactas ¿Te con los refieres al tuyo, al de mangas verdes? Mangas Verdes, sí. Te dicen, ay, no, pero adelántame las preguntas y tal. Digo, no, no te voy a adelantar ninguna pregunta. Vamos a hablar de este tema y de esto otro, pero vamos, que no Mm, es para que se lo prepare, para que no quede mal. Digo que no, pero si es que yo no busco, o sea, mi programa siempre les digo, mi programa no es Sálvame. Yo no llamo a la gente para poner a caldo a mm, otros, o para reírme de ellos, o para claro, ponerlos claro. en situaciones complicadas. Te llamo Mm, porque tienes un proyecto que, bueno, puede estar interesante hablar de ello. Vamos a hablar de ello, una charla de amiguetes y tal. Y al mm, final del programa siempre me dicen lo mismo, ay, muy bien, está muy relajado, está muy tranquilo. Digo, claro, esa es la idea, esa es la idea. Es hemos que, compartido. claro, claro, es que qué manía de alterar al personal gratuitamente, de verdad. Sí, sí. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que si se le diese más espacio a este tipo de noticias, crees que se podría mejorar la sociedad tal como está? Eso es un hecho. Es un hecho, por enésima vez vuelvo a lo mismo, la experiencia. Es un hecho para los que tenemos años. O sea, yo recuerdo la televisión española que había cuando yo era pequeño. Sí, solamente había dos canales, el uno y el 2, el UHF. Sí. Pero había unos pedazos de programas. Quita la política, que sí, que había manipulación política, los telediarios, Siempre, exactamente la igual. manipulación políticamente siempre ha existido, no, no es nada nuevo. Pero quita la política y céntrate en los programas. Mira, te voy a poner un ejemplo, programas de música. Yo he Ujú. visto en televisión española, que era la que había entonces, he visto a todos. He visto a todos. He visto a los Rolling Stones, he visto a la Electric Light Orchestra, he visto a Franco Battiato, he visto a AC/DC, he visto televisión española hoy. ¿Tienes algún programa de música? ¿Quién sale en los programas de música? Te digo música por citarte un ejemplo, Operación Triunfo. con perdón. Pero te Mm. pongo otro ejemplo si quieres, la clave. La Ay, clave. me encantaba. O las La clave. entrevistas de Jesús Quintero. Sí, Las sí, entrevistas sí. de Jesús Quintero, este es otro ejemplo. Ponte ahora televisión Pero española. esos te Bueno, los encuentras televisión ahora, española o cualquier televisión, vamos, tampoco claro, me quiero es centrar una pena, pero ahora mismo te encuentras hay muchos podcasts muy buenos de entrevistas muy interesantes. Sí, sí, pero ese es el otro problema. Cuando hay mucho, o sea, si tienes una bola de oro y la metes en medio de 1 millón de bolas doradas, ¿cómo encuentras la bola de oro? Es complicado. Pero el hecho es que en aquella época Mm, había este tipo de programas y la sociedad española era mucho más tranquila. sí, eh, sí, o sea, que estaba el rollo político, que sí, que estoy de acuerdo, pero quita eso, quita el tema político. sí, 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 Socialmente, familiarmente, las sí. amistades, las relaciones, la gente, o sea, era una Mm, vida que ahora miras para atrás y dices, madre mía, yo he vivido en otro planeta. mm, Y eso es porque los medios de comunicación moldean a la sociedad. El cerebro que tenemos es moldeable. La neuroplasticidad del cerebro es un hecho y está comprobado científicamente. Es el tema de los hábitos. Que tú Bueno, pero eso también es cuando tienes quizá menos conciencia de eso, y gracias que lo saques aquí, porque cuando tienes menos conciencia de eso, te dejas manipular mucho más. Cuando ya tienes más conciencia de eso, ya no te dejas manipular, ya no te dejas moldear de tal manera, ¿no? claro, pero a eso voy, que eres moldeable, que eres Mm, manipulable y fácilmente moldeable. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la sociedad absurda en la que estamos ahora mismo? Pues porque de repente tienes a una influencer que tiene a no sé cuántos mil seguidores diciendo que leer es una estupidez y es una pérdida de tiempo y que ella no lee porque ¿para qué? ya. Y dices, pero vamos a ver, si no es una cuestión de pasar tu ocio,
Si es que está archi demostrado, ya hay 40.000 estudios que te están diciendo que la lectura y la comprensión de la lectura, lo que está haciendo, entre otras muchas ventajas y entre otros muchos beneficios, es armarte un seguro contra la degeneración del cerebro cuando tengas más años, aparte de darte cultura, darte pensamiento crítico, abrirte los horizontes, darte ganas de viajar para conocer más, o sea, un montón y el disfrute mismo de leer el libro. Y entonces suelta la bomba y luego encima sigue dándole vueltas al tema porque eso le da likes y tal. ¿Cómo hemos llegado a eso? Pues es un declive muy lento, no sé si organizado de acuerdo con algún maligno plan conspiranoico o qué, No, pero no que lo sabemos, no es un sabemos nada. sabemos, pero es un declive muy lento que se ha ido produciendo y que al final pues tiene sus consecuencias. Entonces la gente dice, joder, porque cuando yo era pequeño podía estar con la puerta de mi casa abierta, la puerta de mi casa estaba abierta, entraban los vecinos a veces, hoy vamos nosotros a la casa de los vecinos, hoy deja una puerta abierta, a ver qué te Sí, pasa. sí, sí. Entonces, si tú de pequeño, lo voy a resumir en un concepto, si tú de pequeño lees historias de héroes y de gente que hace el bien y que lucha contra el mal y que las pasa canutas, pero al final gana, las grandes historias mitológicas, tú en el fondo, cuando seas mayor, vas a querer seguir por ese camino y actuar por el bien y ser un héroe y ser no sé qué. Pero si ya desde pequeñitos, te están contando películas sobre todo, descalificando a todos los personajes históricos como los están descalificando, pasándolos a través de la óptica ideológica o política del director de cine correspondiente o del director de un programa de televisión correspondiente, tal, ¿qué es lo que vas a conseguir? Que ya desde muy pequeños los jóvenes salgan, como nos encontramos hoy, muchos problemas con los jóvenes que no había cuando yo era más joven. Sí, 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 no es cierto, están ocurriendo demasiados problemas y muchos. Esa intolerancia que tú decías, ese bullying ahora que hay en todos los colegios que es brutal. Es verdad que se han criado con una información muy diferente y entonces que quieren, o sea, muchas veces los chavales jóvenes lo que quieren ser es influencers, ser pagados por las marcas y entonces vivir de esa manera o ser youtubers famosos y ya está, ¿no? Pero bueno, aquí... No hace tanto tiempo vi un vídeo de una chica que no sé si era argentina o qué era, llorando a moco tendido, que esa es otra, la privacidad se ha ido a la porra, nadie quiere mantener su vida en privado, llorando a moco tendido y grabándolo y subiéndolo, llorando porque ella no quería trabajar, que ella no estaba hecha para trabajar, que por qué tenía que trabajar, que sus padres la habían estado cuidando toda la vida y tal, entonces la tía con una crisis de ansiedad tremenda porque tenía que trabajar. Claro, ante eso lo que a mí se me ocurre es decir, vaya padres más cutres que has tenido, que no te han enseñado 4 cosas. Pero la sociedad influye mucho, claro. Los amigos, la televisión, el entorno, o tienes unos valores dentro que alguien te los ha enseñado, y si no te los han enseñado, pues difícil que los encuentres, o estás perdido. Y hay mucha gente que está perdida ahora mismo con eso. Mucha. Espero, por lo menos desde el lugar que a mí me toca y que te toca a ti, que podamos acercar a la gente historias que tienen una ética, un valor, o sea, que realmente ofrecen algo positivo, ¿no? Para mejorar esta sociedad tal como está. Quiero saber por qué te hiciste periodista. Bueno, esa es una historia muy larga. No, yo no iba a hacer periodismo, yo iba a hacer psicología. Siempre me ha interesado mucho la mente humana y cómo funciona el cerebro. Y yo quería hacer psicología porque quería profundizar en el asunto. Luego la he estudiado por mi cuenta. Lo que pasa es que justo en el año anterior a entrar a la universidad me llevaron a ver una radio por dentro, una radio que seguíamos mucho todos los de mi pandilla. Uno de los colegas de mi pandilla consiguió que le invitaran y dijo, ay, ¿quieres venir conmigo? Que era Radio Juventud de Madrid, que luego se integró en Radio Cadena y luego Radio Nacional de España y tal. En aquella época Radio Juventud era un poco como la antítesis de las radiofórmulas, ¿no? De los 40 principales, de todas las radiofórmulas que había. Y ahí llevaban a músicos, todos los músicos que pasaban por Madrid pasaban por allí, los más importantes, era un programa con mucho cachondeo,
Ahí encontraste lo tuyo, vamos. Sí, pero estaba trabajado, o sea, el guión, no sé si tenía muchos guiones, pero la idea del programa estaba muy bien pensado mira, somos jóvenes, vamos a divertirnos de manera sana. Lo hacía, creo recordar que se llamaba Paco Pérez Brián, me parece que era el conductor del programa, El Búho Musical, que era el programa que nosotros seguíamos en Radio Juventud. Bueno, total, que fuimos, mi amigo y yo, allí, y cuando vi aquello, que era un chiringuito, pero un chiringuito cutre, muy cutre, instalado en medio de una plaza, de un patio de manzana en Diego de León, en Madrid, en la calle de Diego de León, dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto me estáis tomando el pelo. Yo se lo preguntaba al tipo que estaba pinchando discos ahí en ese momento, digo, me estás tomando el pelo, ¿no? A ver, esto es como una especie de instalación adjunta de lo que es la verdadera radio. No, si hacemos la radio desde aquí y tal. Claro, yo veía aquello y dije, pero ¿cómo es posible que en mi cabeza yo me había imaginado una cosa casi como de cine, ¿no? Sí, y en aquel momento fue cuando decidí dedicarme al mundo del periodismo, más que al mundo del periodismo, al mundo de la radio. A mí lo que me Es que interesa la radio es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa. Y a mí me interesó siempre más la comunicación que el periodismo como tal, ¿no? Aunque llevo 40 años trabajando, 40 años y 11 meses trabajando como periodista. Y tengo la carrera. Pero me resultó tan fascinante eso, de decir, ¿cómo es posible que, claro, yo, si no lo veo, a mí me están contando una película y yo me la estoy creyendo porque me la estoy haciendo en la cabeza? Sí, Pero sí. de repente lo veo y digo, luego ese efecto lo volví a sentir porque poco después tuve oportunidad de ir a un plato de televisión y conocer la televisión por dentro también. Y ya dije, pues estos son 4 paredes de nada. En la televisión se veía una cosa maravillosa, una cosa enorme y tal, y eran 4 paredes de cartón piedra. Dije, yo me tengo que dedicar a esto. O sea, es que no, a mí no me tienen que engañar. Si eso engaño yo ya a los demás, pero a mí que no me engañen. Y me metí en el periodismo por eso. Luego ya a partir de ahí ya fue evolucionando. Pero vamos, lo mío era escribir. O sea, yo siempre estaba escribiendo, bueno, y de hecho tengo 20 y tantos libros publicados, que acabo de sacar uno. Aquí también ¿Cuál? ¿Lo tienes ahí para verlo? Y es que me lo acaban de mandar, el ejemplar de prueba. A ver. La última novela que me han sacado. Mira, esta es. La guerra susurrada. Eso es. Mira qué dibujo más bonito, que es mío además. Entonces siempre he publicado con editoriales, he publicado con un montón de editoriales y incluso con bastante éxito con seudónimo. Pero es que al final he dicho... ya te lo dije cuando te conocí ya hace años, que yo tengo libros tuyos. Sí, pues he decidido, es la primera vez que publico con Amazon, porque digo, bueno, voy a ver cómo funciona esto, porque si funciona por Amazon es que al final el dinero que llega a los escritores que es mínimo. Es mínimo, sí. Es mínimo. Entonces hay mucha gente que... Me pasó una vez con 2 personas que vinieron, que habían escrito un libro de ciencia ficción para que hablara con ellos, les hicieron una entrevista y tal, en un programa que había. Y uno creo que era abogado y el otro, no me acuerdo, no sé, tenían profesiones así de prestigio, estaban bien colocados, ¿no? No, lo hemos dejado todo, hemos cogido el año sabático, lo hemos dejado todo porque vamos a petarlo con una novela que nunca lo petó, porque es dificilísimo. Yo una vez hice un cálculo y creo que se publican del orden de unos 7 libros a la hora al año en España. En España se publica muchísimo, muchísimo. De los cuales, pues te puedes imaginar que en un mercado como este, donde la gente no lee, pues es muy difícil salir adelante. De hecho, algunos amigos míos que son escritores, alguno de ellos bastante conocido, las pasa canutas para llegar a fin de mes. Ha ganado un montón de premios y ha publicado un montón y tal, pero las pasa canutas porque no se vende. Entonces tiene que inventarse talleres literarios, tiene que inventarse asesorías, tal. Viajes, cosas así. Viajes culturales, tal. O sea, ser escritor no es ninguna ganga. Hay muy poca gente que pueda vivir realmente del asunto, por más que te salgan un montón de anuncios diciendo, pues la inteligencia artificial trabaja por ti y escribe las novelas. Bueno, no es igual que lo que hace el marketing digital para las redes, ¿no? Que parece que todo el mundo está haciendo lo mismo, comunicando de la misma manera y todo, ¿no?
Sí, pues al final eso, yo he compatibilizado el trabajo periodístico, que en cierto modo es el mismo, porque ser escritor es contar historias que tienes en la Mm, cabeza, o no, porque tengo novelas, pero tengo un montón de ensayos también. Y, y ser periodista es contar historias, pero más cortas, donde tienes que coger los datos del mundo real. O sea que en el fondo un oficio me ha servido para el otro. Y ahí sí, sí. con el asunto. Pues Pedro Pablo, muchísimas gracias. Eres Bonito. la primera persona que entrevisto para el canal de Wakix Te Cuenta, que es el gabinete de prensa que he abierto hace muy poquito. Tú ya sabes que yo ya llevo haciendo años promoción en medios, Sí. pero quería abrir este gabinete de prensa dando la posibilidad, sobre todo económicamente, a que haya gente que pueda acceder a medios de comunicación de una manera más económica. Claro, claro, Y pues de nada, hecho, hombre, es un honor inaugurar la lista. sí, sí, además me encanta que hayas sido He tú. dejado el listón muy alto, no sé a quién vas a entrevistar ahora. Bueno, tengo a alguien de Radio Nacional de España Muy bien. que también me ha dicho que ok, también otra persona que conozco hace años y alguien de Capital Radio. Y bueno, voy a ir haciendo algunas entrevistas porque también me parece muy importante que los periodistas también os mostréis, porque es verdad lo que tú decías un poco al principio, ¿no? Todo el mundo se queja de los periodistas y qué es lo que está pasando con los medios de comunicación, pero es que detrás de todo esto hay personas como tú. Bueno, yo tengo mucha suerte porque me dedico a lo que me dedico. Quiero decirte que me dedico a la información ambiental. Entonces, hay compañeros que se dedican a política o a tribunales que te digo que no lo están pasando nada bien. Ya, ya. Algunos Bueno, merecidamente, pero bueno, que sí. no es. Muchas veces este es un oficio que está muy. En la mente de las personas que no lo conocen está muy basado en lo que han visto en las películas y tiene bastante poco que ver con lo Mm, que, con lo que luego en realidad haces. De todas ujú. maneras, es un oficio muy bonito, gracias al cual yo he podido viajar a sitios donde no pensaba que iba a viajar nunca y hablar con gente a la que jamás me hubiera imaginado que podía hablar. Pero es un oficio para curiosos Sí, y sí, para sí. gente que esté Total. dispuesta a moverse. No, para funcionarios no. Ujú. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y espero verte pronto. A ver que tenemos por ahí algún café, una comidita pendiente, que ya sé que me tendré que acercar yo por ahí. Sí, Y una vida muy dura. con el lío que tú tienes. Y nada, muchísimas gracias. Y bueno, espero que esta entrevista le haya gustado a los que la hayan escuchado y sobre todo humanizar un poco y por lo menos ahora lo que a mí me toca es generar ese puente y que se consiga que lleguen más historias que nos hagan sonreír, que eso es un poco lo que a mí me gustaría, que creo que ahora es muy importante. ¿Sabes cómo me suelo despedir yo cuando me voy de la redacción? Digo, sonreíd, sonreíd mucho, que es lo que más les fastidia. Exacto. Bueno, te mando un beso y nos vemos pronto. Nos vemos.